presencia de Víctor Corral, que nos trae muchas notas donde vamos a diseccionar ahora sí lo sucedido aquí en México, donde se ha puesto en estos momentos en el tintero de la información la situación en la cual Javier Lainez Potisek, oriundo de la ciudad de Torreón, Coahuila, paisano de aquí de Víctor Corral, el cual fue el que echó la reforma electoral del Plan B, y el presidente hoy habló largo y tendido, y hace un ratito mostró otra vez su haber, ya harto el presidente, dice, pues se acabaron los abrazos, en pocas palabras. Vittorio, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a ti, saludo a nuestras audiencias, agradeciendo que esté nuevamente con nosotros. Vamos a hablar de Lainez Potisek, un tipo que además tiene un historial de embriaguez por acá, por el norte de la República, y que ya tiene antecedentes hasta penales por acá. Pero bueno, pues ahora sí que se aventó el boleto de detener por sus chonelas el Plan B. Pero aquí vamos a hablar más de eso. Bueno, pues vámonos riendo de una vez con esta situación que se está dando, donde el presidente de la República ya le llegaron ahora sí hasta la coronilla, donde dijo, pues se acabaron los abrazos. Hubo el plan A y no entendieron. Fue el plan B y siguen sin entender. Pues en el plan C se acabaron ahora sí pues digamos, esa estrategia del presidente de llevar las cosas en paz. Dice, pues bueno, claro, vámonos ahora sí dándole con todo, porque en el plan C no hay para dónde hacerse en estos momentos. Pero el señor Potisek, que te vemos el ministro, discúlpeme que le diga señor, porque este señor se le conoce y Víctor bien lo sabe. Sus desfachatez que hace por ser ministro, piensa que él sí puede manejar ebrio, no borracho, no con aliento alcohólico, que es muy diferente, no, ebrio, al grado que se rehusó a que lo llevaran a la Largástula municipal por venir en esas condiciones. Amenazaba a los de vialidad de esa ciudad de Torreón, Coahuila, pero eso ahorita se lo vamos a platicar. ¿Cuál es el pretexto de este sinvergüenza? ¿Por qué dice que no es viable el plan B electoral del presidente? Dice, no sé si ya te llegó por ahí, Víctor, ¿qué dice en esa parte del medio, Víctor, este sinvergüenza de Potisek? Sí, dice, dice, para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad del decreto impugnado. Oye, cuando el INE lo había mandado a la Suprema Corte para impugnar documento, sino algunas partes del documento. De aquí me agarro y solo él y su criterio se atrevió a hacer esto, lo que da posibilidades para abrir nuevas líneas jurídicas para echar por tierra lo que está decidiendo Carlos. Pues Vittorio, en su totalidad significa que este señor ni siquiera lo leyó todo, no lo analizó, sino simple y sencillamente todo lo echó para abajo. Yo lo quiero cuestionar y decirle, ¿qué vas a salvaguardar? ¿Cuál sistema democrático nacional imperfecto, que es el que tenemos a todas luces, en el cual hemos visto las contiendas electorales, Víctor, donde ronda el dinero por todos lados, Vittorio, donde la compra del voto se ve, donde el secuestro de compañeros periodistas se dio en Aguascalientes, donde la compra se dio allá en el estado de Tamaulipas, en Campeche estaba ahora sí la situación muy cruenta en aquel lugar, donde Alito Moreno sacó todas, ahora sí, sus artimañas, pero no le alcanzó como no les alcanzó en Tamaulipas en su momento, Vittorio. Vimos, Vittorio, lo antidemócratas que son y que se dieron a la tarea de que Raúl Morón y que Félix Salgado Macedonio no se inscribieran con cualquier pretexto, Víctor. Cualquier pretexto les valió esta bola de pillos que de veras que daban risa. ¿Cuál sistema democrático, señor Lainez? Sí, efectivamente, Carlos, dice Javier Lainez que lo que estaba por ejecutarse del plan B de la reforma electoral era la eliminación de varias áreas y el recorte de personal del INE
y que le parecía una medida que sin duda alguna pondría en peligro su funcionamiento, Carlos. Lo que más les dolió y donde hicieron énfasis, Víctor, fue en los fideicomisos que no quieren que les quiten. Pero mire, antes de pasar para ver los fideicomisos, vamos a ver esto que le tenemos aquí. ¿Y quién es ese Potisek Lainez que vemos ahí en pantalla? Ahí lo ve ebrio. Cuando fue detenido, ahora sí, eran las 2 de la mañana. Ciudad de Torreón, Coahuila. El señor venía de una, no sé de qué, pero venía bien ebrio. Batallaron ahora sí para que reconocieran la situación en que se encontraba porque no se quería subir a la patrulla de vialidad. Le digo porque tuvimos que preguntar a los compañeros reporteros de los medios nacionales vendidos que sí estuvieron ahí, que ellos están siempre sobres, y se los llevaron a los tribunales administrativos, donde el señor, ya cuando se le bajó un poco, tuvo que pagar su fianza. Tuvo que pagar fianza, sí. Y usted se preguntará, ¿y por qué fue detenido? Pues al sacar su charola de ministro, porque los que reinaban en ese momento en el municipio de Torreón, pues eran panistas. Y para poder evidenciar a este hombre, del cual pues traen una... trayectoria. No, una trayectoria, pero también traían un pleito casado entre PRI y PAN, porque venían las siguientes elecciones en ese mismo año para presidentes municipales, y pues querían evidenciarlo como si fuera parte de ellos para restarles votos, a lo cual no les sirvió de mucho y ganó el PRI de todos modos en esa alcaldía, en la ciudad de Torreón. Y mostraron a este señor en las condiciones en las cuales venía. Se dice que constantemente, ya cuando estamos ahí, que es algo recurrente de este señor que se viene sábados y domingos a su natal ciudad, en la cual el señor pues se da unas de todas y no quiere traer chofer, que él es el que maneja en ese estado inconveniente. A ver, Víctor, la pregunta es, si este hombre es el que tiene que salvaguardar ahora sí las normas, o sea, la constitución de este país, oye, creo que hay unas normas que él con el ejemplo debe de respetar, que es claro, el no manejar en estado de ebriedad. Ellos son los que violan la Constitución, Vittorio, porque tienen prestaciones ilegales que se dieron en el pasado, donde rebasan el tope salarial, el cual está en la Constitución puesto. Porque en el fondo lo que estamos viendo es que está defendiendo que los del INE sigan cobrando y tengan una vida de privilegios, porque ellos son pares, Víctor, en la vida de privilegios y de estar violando la Constitución constantemente. ¿O no, Vittorio? Sí, efectivamente. Recordemos que este señor fue ex procurador fiscal de Peña Nieto y es el que concede esta suspensión. Y se destaca que se trata del ministro Lainez, detenido en Torreón en octubre de 2021 por conducir ebrio. Y es que el ministro Javier Lainez Potisek fue puesto en libertad el 9 de octubre bajo libertad condicionada. Así, de acuerdo con información que se difundió en ese momento por Latinus, fíjate, Carlos Loret de Mola. El sábado 9 de octubre, el ministro fue detenido por autoridades municipales de tránsito y vialidad. Lo anterior, luego de advertir que conducía bajo el influjo del alcohol un automóvil modelo Dodge Stratus, año 2006. Así, el funcionario fue remitido ante el Ministerio Público hacia las 2 de la madrugada del sábado. Sin embargo, tiempo después fue condicionada. Pero por último, él alegaba que nada de eso había sido cierto, ya cuando lo habían soltado. Dijo que no era cierto e incluso acusó que fue extorsionado por parte de los policías que lo detuvieron por estar borracho. Esto para tratar de que no se supiera en la Ciudad de México cuál es su comportamiento real en Torreón, Coahuila, porque no es la primera vez, Carlos, pero otras veces lo han dejado, lo han soltado libre, sin hacer mención absolutamente de nada, porque les llega el precio. Esta vez no quisieron ser sobornados, o bien, no sé si traían alguna línea, pero
tránsito y vialidad definitivamente lo llevó a la ergástula municipal, donde estuvo durante varias horas, Carlos. Bueno, pero el presidente de la República, vamos a escuchar primero, Vittorio, al diputado, a Hamlet García, que es diputado de Morena y que constantemente se presenta ahí en el Instituto Nacional Electoral y le pone unas recias a Lorencito Córdoba, con el cual pues lo he invitado a que desaloje la sala por imprudente, le han dicho. Vea y escuche la realidad, ¿por qué les duele tanto? La realidad no está el énfasis está en el dinero, pues, en pocas palabras. Vamos a darle play. El propio ministro cita lo que está impugnando el INE y está muy claro que lo que impugna es una norma general. Y lo que acabamos de leer es que resulta improcedente el análisis de una norma general en materia electoral. O sea, el propio ministro desde el primer párrafo en donde cita la demanda del INE está aceptando que se realizó de esta manera. Un poco más abajo ya alega sobre la suspensión y de ahí nos vamos a ir, por favor, a la página 2. El punto 2 de la petición de suspensión es para que permanezcan las cosas en el estado que se encontraban y el INE pueda contar con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, o sea, la estructura, la burocracia dorada. El 3 es que se mantengan los derechos laborales reconocidos en las condiciones generales del trabajo, ¿no? Todos estos privilegios, beneficios, lo que expresaba el presidente de la República en la mañana, las remuneraciones. El punto 4, que se mantenga la situación laboral de los trabajadores del instituto respecto de la plaza, puesto o cargo, sin que sean mermadas las prerrogativas laborales, otra vez un tema económico. De ahí nos pasamos, por favor, a la página 4 de la suspensión. Y lo que cobra más importancia es lo que establecen los puntos 7 y 8 de la petición del INE. Todo esto es calcado de la demanda del INE, así lo está citando el ministro. El punto 7, a ver si te puedes acercar en el 7, página 4.7, que no extinga el fideicomiso Fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional Electoral, o sea, defendiendo sus fideicomisos para el retiro dorado. Pues se vulnera la prestación laboral, o sea, el privilegio, contemplado en el artículo 69 del Estatuto del Servicio Profesional y de la rama administrativa. Y luego el punto 8, otra vez, otro fideicomiso, que no se extinga el fideicomiso Fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del Instituto Nacional Electoral. En ningún lado hablan de los ciudadanos, de los derechos de los migrantes, de los votantes. Van a defender sus puestos, sus salarios, sus prerrogativas, su estatuto, sus fideicomisos VIP. Lo está citando el propio ministro de la Corte, ¿eh? Ahí están los documentos, ahí están las pruebas. Página 6 de la sentencia, fíjense el numeral 3. Está la página 6, ahí, numeral 3, mira. No podrá otorgarse en los casos en que la controversia constitucional se hubiera planteado respecto de normas generales. O sea, él mismo está diciendo que la suspensión no se puede otorgar en esos casos. Abajo, en la misma página, más abajo, por favor. Ahí vienen los pies de página, un poco más abajo, y ahí cita el artículo 14, que en la parte final dice: la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales. O sea, lo sigue manifestando, lo sigue aceptando, pero no juzga conforme a la ley, sino conforme a su capricho. Nos vamos a la página 8, porfa, de la resolución. Más abajo, en la 8 de la sentencia. Ahí, miren. El punto 2, para que permanezca el esquema actual de organización del instituto sin llevar a cabo despidos. El 3, para que el instituto actor conserve su personal a nivel central y delegacional, por supuesto, respetando sus prerrogativas laborales, todos los privilegios. Punto 4, que se mantengan las prestaciones laborales. Punto 5, que no cesen las funciones del titular de la Secretaría Ejecutiva. Punto 7, que no se extingan los fideicomisos. Ese es el de hasta abajo, a ver si lo puedes acercar en el 7, por favor. O sea, primero el ministro instructor copia los argumentos del INE en la demanda y después aquí los cita, los reúne, los enlista y queda claro que el interés es económico. En la siguiente página, por favor. El punto 8 habla de remuneraciones. El punto 9, desaparición de plazas de funcionarios. Bueno, Vittorio, los fideicomisos hay mucho interés porque no desaparezcan esas bolsas en las cuales Andrés Manuel López Obrador quiere tomar ahora sí muchas de ellas para poderlas invertir en cosas que sean productibles y no en fideicomisos que ellos pusieron. Son bolsas de dinero grandísimas, depositadas en bancos, ellos las invierten y de esa manera los intereses le hace que se engrose más y de ahí empiezan a agarrar dinero que para el fondo del retiro, por ejemplo, de Lorencito Córdoba, que ya se va, fideicomiso para esto, fideicomiso para aquello,
lo cual dicen, oiga, nada más con lo que se los paga es bastante. Ya se les paga muy bien, tienen prestaciones de ley, ya hasta ahí llegó. No, los señores crearon ahí esas bolsitas para poder tener un sueldo más grande y de esa manera poder vivir de una manera muy holgada a estos sinvergüenzas, los cuales también les llega su dinerito por debajo de toda la oligarquía, Claro. con lo cual golpetean al presidente y se hagan de la vista gorda en cada una de las elecciones, que no vieron nada, no sintieron, no tocaron nada y por lo tanto la elección sigue de esa manera y no hay impugnación alguna después de que muchos vivimos y vemos todas las carretadas de dinero que se dan en las elecciones, Vittorio. No se nos olvide, Carlos, que dentro de esos fideicomisos existe el recurso suficiente para que ellos se den sus lujitos de comprar puras Harley Davidson para estar entregando documentación en diversas instituciones. No se nos olvide también que de ahí sacan sus recursos para sus viáticos, sus hoteles de primer nivel, de 5 estrellas, en cualquier parte de la República. Recordemos que él acaba de hacer un tour de diplomático, según él, en Estados Unidos, yendo a visitar a la Organización de los Estados Americanos, que viene a constituir un brazo golpista de la hegemonía de Estados Unidos y que ha participado en varios acontecimientos en diferentes países, como golpes de Estado, desestabilización económica, militar, política y demás. Pero además, Hamlet ha venido a constituir, yo creo que una piedra en el zapato para todos ellos, Carlos, amigos, porque siempre les está diciendo la verdad, y en esta ocasión lo único que nos está haciendo hincapié es en decirnos que la resolución está hecha con las patas y que es muy fácil buscar una revisión que permita volver a darle forma al plan B y volver a encarrilarlo dentro de las normas legales que correspondan, Carlos. Se extralimitó, Sí, convierte en los hechos, en el poder legislativo. Eso es lo que pasa, se vuelven en un poder muy grande, porque la decisión que tomaron los diputados que entraron en una discusión, que entraron en unos estudios para ver si no violaba la Constitución por allí, se dieron cuenta claro, que no, y avalaron ahora sí diputados y senadores del Plan B. Dice, puede haber interpretaciones a la Constitución y a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo, interpretar a su manera. Eso es lo que dice el presidente de la República, al cual vamos a escuchar en este momento, Vittorio, para a ver qué nos dice al respecto de estos, pues, ¿cómo les diré? De estos forajidos, Víctor, los cuales quieren ahora sí confundir a la gente aquí en México y lo único que rayan es antidemócratas. Yo no los vi tan analíticos y tan llenos de justicia, estos sinvergüenzas, como si lo están haciendo ahora en los tiempos de Peña Nieto. Yo no los vi que fueran tan efusivos y tan legales. oye, el presidente muy indignado y con justa razón, ¿eh? Correcto, vamos a darle play. Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones, ¿no?, a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que
no es un asunto jurídico, es un asunto político. Y yo diría mercantil. Porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral. Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo. En eso consiste el INE, no se toca. Porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República, así está en la Constitución, en el artículo 127. Y así como le hizo este ministro, no sé si él mismo u otro, empezaron a otorgar amparos para que estos funcionarios, más otros de instituciones supuestamente autónomas, que sí son autónomas y son independientes del pueblo, no de los grupos de poder económico y políticos. Pues todo se reduce a dinero, Víctor. En pocas palabras lo dice el presidente. Todo es una cuestión económica de esa burocracia dorada que así le llama, la cual los que están allá arriba son los que gozan de esas prestaciones tan inmensas, y la mayoría de los que ganan entre 8 y 12 mil pesos, que son los que están en los módulos secretarias, ellos no tienen ese derecho de acceder a ese fondo del retiro, fondo de infinidad de cosas que tienen por ahí, en los cuales pues todas lo hicieron con el fin de que ellos eran los que iban a disfrutar esos recursos económicos. Y todo se relaciona por allí. Bueno, es el billete. Efectivamente, Carlos, no se nos olvide que ellos no actúan para buscar justicia absolutamente para nada. No les importa en realidad la justicia. Lo que ellos vienen buscando es que todas las prestaciones que tienen no se les quiten. Y bueno, se dan el lujo de entrar en rebeldía como Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte, que, repito, se avienta como el llanero solitario a decidir él y sacar una resolución de él por él, pero no da entrada a la discusión dentro de la Suprema Corte. Son 11 en la Suprema Corte, no uno, Carlos. Desde ahí ya hay una aberración legal que se tiene que superar. Y bueno, debemos entender también que están tan caldeadas las cosas, seguir buscando, porque ellos están tomando de modelo de base al INE, Carlos, pero estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, que está en las mismas situaciones, y estamos hablando del INAE, y estamos hablando del Instituto de Telecomunicaciones, y estamos hablando de una serie de ahora sí que son pues empresas independientes o bien instituciones independientes, pero como dice Andrés Manuel, son independientes del pueblo, pero no del presupuesto de México. Dependiente de los empresarios corruptos. También puede ser. Independientes del pueblo, pero muy dependientes del empresariado corrupto, el cual gobierna este país para seguirse llevando ahora sí las grandes tajadas de dinero, que ya hemos visto que a través de condonaciones de impuestos, a través de las outsourcing, Víctor, que a través de no darle sus utilidades a los mexicanos cada año que les veían,
dándolos de baja del crear un historial laboral para Carlos, poderlos finiquitar de forma como dice la ley. Y así infinidad de rubros en los cuales podemos estar aquí en este momento hablando, en lo cual el negocio no era nada más del producto que vendían o del servicio que daban, sino de todo lo que conllevaba alrededor. Cada parte del business era un negocio que ganar, contratar gente, despedir gente, pagar impuestos, no pagar impuestos. Todo era un mundo de varios negocios dentro de uno solo. Por eso dice el presidente, cuando quebraban, pues creaban sociedades anónimas estos pillos y quebraban la empresa, pero ellos no. Bien lo dice Salinas Pliego, quien debe impuestos es mis empresas, yo no. Yo siempre pago mis impuestos, allá ellos. Y sí, pero chécate bien la medida socialista, porque terminan siendo socialistas, Víctor. Te voy a explicar por qué. Sí. Terminan siendo, al momento de que ellos quiebran, se vuelven de esa manera de un sistema socialista, porque socializan las pérdidas, hacen que la sociedad las paguen. Pero cuando ellos ganan, no socializan las ganancias. Las capitalizan de manera unilateral, de manera individualista, Víctor, donde cuando gano, el dinero es para mí. Cuando pierdo, pues allá que a través de los impuestos y a través del sistema de quiebra, pues como Mexicana de Aviación que desaparezca, pero el grupo Posadas, que era dueño del Mexicana de Aviación, pues inyectó todo el dinero que se llevó de Mexicana, lo inyectó a sus hoteles, y sus hoteles gozan, como es otra sociedad anónima, gozan de cabal salud, de un negocio inmenso, Víctor. Le meten a uno, le sacan a otro, ni dejan a mucha gente en la orfandad, esta bola de sinvergüenzas. Ellos siguen siendo ricos, Vittorio, de esa manera tan visceral. Envidiosos, esa es a la minoría rapaz a la cual hacía referencia el presidente constantemente. Cosa contraria que pasa en China, Víctor. En China. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor, Carlos? Para que nos expliques cómo está lo de China. Que mientras tengamos un poder judicial tan corrupto como el que tenemos en México, quizá vamos a seguir viendo esta situación. Por ellos nadie vota, Carlos, nadie. Ellos se imponen prácticamente a ellos mismos o a través de la Cámara de Diputados. Pero fíjate bien lo que está sucediendo. Están por entrar algunas personas que ahora ya están impugnando porque los ven con cercanía con la presidencia, con la Cuarta Transformación o con el círculo de confianza de Andrés Manuel. Y ellos quieren imponer, como lo han venido haciendo con el INE y con la Suprema Corte, quieren imponer que quienes estén como ministros, con quienes lleguen a estas instituciones, sean impuestas o por los partidos que son los empresarios machuchones de México, Carlos. Sí, mira, en China es sencillo. Si quiebra la empresa, buscan a los dueños y les quitan todos sus bienes para que paguen a los acreedores a los cuales le quedaron a deber. Entre ellos puede ser la mano de obra que no pagaron y todas las prestaciones que dejaron de dar. Y aquí no, con el sistema capitalismo gringo y el sistema capitalismo que ya conocemos inhumano, no, ahí pierden nada más cada una de las empresas.